estamos desarrollando la clase, ustedes van a tener la oportunidad de ser exonerados mediante 2 ejercicios que se harán el día de hoy. El primero deberán hacerlo contrarreloj en clase y el segundo tiene unas reglas diferentes que se les explicarán al final de la clase. Todos los ejercicios de exoneración implican respuestas perfectas, es decir, si hay 2 preguntas y ustedes responden una bien y una mal, pues no pueden quedar exonerados. O si responden bien, pero sus argumentaciones no son las correctas, pues no podrán quedar exonerados. Vamos a terminar el tema, o bueno, avanzar en el tema, para poder hacer el primer ejercicio de exoneración. Aquí hay una persona que me dice, bueno, es que yo no he podido activar mi audio. No se preocupen, los que no pueden activar su audio, levantan la manito o levantan la manito azul cuando vayan a participar en el ejercicio de exoneración y escriben su respuesta en el chat, así como me están escribiendo en este momento que no pueden activar sus audios. Y con eso todos tendrán la oportunidad de participar. Lo que les digo, igual van a haber 2 ejercicios, uno en la clase y uno por fuera de la clase para que puedan tener eventualmente la posibilidad de ser exonerados. Ahora, vamos a empezar avanzando en los temas que estábamos viendo ayer. Estábamos viendo los dispositivos amplificadores del tipo, y dentro de esos dispositivos amplificadores del tipo, nosotros habíamos visto algunos. Vimos, por ejemplo, o ya los habíamos visto la semana pasada, vimos, por ejemplo, el concurso de personas, en donde vimos las figuras de autoría con sus modalidades, las de coautoría. También vimos las de los partícipes concernientes a los intervinientes, los determinadores y los cómplices. Vimos el iter criminis o camino criminal. Vimos las figuras de la tentativa inacabada y desistida. Y ayer estábamos hablando de los concursos. Bajo los concursos habíamos hecho el análisis del artículo 31 del Código Penal para determinar que según la legislación colombiana existen concursos homogéneos, heterogéneos, sucesivos y simultáneos. Y vamos a empezar a hablar de los concursos reales y de los concursos aparentes y ahí quedamos. Entonces, les voy a compartir audios, perdón, audio no, sino pantalla, disculpen. Permítame que se me cerró en la otra clase el ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Entonces, estábamos viendo los concursos y dentro de los concursos habíamos analizado el homogéneo, el heterogéneo, el sucesivo y el simultáneo. Vimos entonces cómo allí operaban los principios de unidad de acción y de unidad de tiempo. Y dentro de esos respectivos concursos hicimos ejercicios. Ahora vamos a hablar de los concursos reales y de los concursos aparentes. Ojo, el concurso real se presenta cuando, por ejemplo, nos hacen las imputaciones por varios delitos, sean homogéneos o heterogéneos entre ellos, y el juez puede verificar que efectivamente cada delito está presente y puede emitir condena por ese concurso. Es decir, todos los delitos que imputó la Fiscalía están en el caso. Pero hay ocasiones en donde los delitos que imputa la Fiscalía no están presentes. Se habla entonces de eventuales imputaciones infladas o erradas, en donde la Fiscalía imputa más de lo que realmente puede probar. Y entonces es deber del juez de conocimiento verificar cuáles de esos delitos realmente no están. O a veces simplemente se trata de que la Fiscalía no es muy conocedora y comete errores de interpretación imputando más de lo que hay. En todo caso, el juez de conocimiento tendrá la facultad y de hecho la obligación de oficio de pronunciarse frente a la posibilidad de concursos aparentes. Pero es sobre todo deber de la defensa advertirle al juez que existe un posible concurso aparente. Es decir, que algún delito no está presente.
¿Cómo vamos a determinar eso? Una vez al juez se le presenta o él considera que puede existir un concurso de carácter aparente, procede a resolver el caso analizando la situación fáctica, la situación jurídica respecto de cada uno de estos principios. El de subsunción, el de especialidad, el de consunción y el de alternatividad. Vamos a empezar a ver cada uno de esos principios para ver cómo es que resultan los concursos. Doctora Judy. Ay, Dios mío. Qué cosa con los audios. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es que funciona cada uno de estos principios para determinar cómo se aplican en casos concretos. Entonces, el primero que vamos a ver es el principio de subsunción. En el principio de subsunción es cuando, por cierto, antes de que avancemos, imagino que vieron el PRESI, que no solamente quedó colgado en la plataforma de la universidad, sino que muy amablemente una de las compañeras lo remitió al grupo de WhatsApp. ¿Tienen dudas sobre el PRESI? Es decir, sobre la clasificación concreta de los tipos penales. No me diga que no entendió nada, no. Dígame exactamente qué es lo que no entiende y yo con todo el gusto les explico. Si no hay preguntas, continúo con los principios. Porque, insisto, no les puedo repetir todo lo que ustedes ya vieron. Por eso les dejo información para que la analicen. ¿Tienen preguntas o confusiones frente a las clasificaciones de los principios que aparecían en el PRESI? ¿Nadie? Maravilloso. Conste. Principio de subsunción. Listo. En el principio de subsunción, ya que ustedes vieron la clasificación de los tipos penales o la recordaron, hay unos tipos penales que tienen el carácter de subsidiario frente a otros. No todos los tipos penales son subsidiarios. ¿Cómo identifico un tipo penal subsidiario de uno que no lo es? Vamos a hacer un análisis de una norma en concreto. Vamos a ver el artículo 229 del Código Penal, que hace referencia a la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura del artículo? Gracias. Mientras voy dando admisiones a compañeritos que ahora están entrando. 229 del Código Penal. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo, doctora. Violencia. 229, violencia intrafamiliar. Doctora que estás leyendo, no sé quién seas, pero habla más fuerte, mujer bonita, gracias. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre en la conducta no constituya delito Léelo bien. sancionado. Léelo bien. Incurrirá. Artículo 229, violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionado con la pena mayor en prisión de 4 años a 8 años. Ok. ¿Sigo, doctora? No, doctora Jenny, muchísimas gracias. Muy amable. Ojo, este tipo penal tiene una condición. Y es que está diciendo que solamente puede haber ese tipo penal siempre que no haya un tipo penal con pena mayor que recoja la acción. Profe, no le entiendo. Pongámoslo en un ejemplo. Resulta que un señor decide, en un ataque de celos, coger a su esposa mediante el uso de un bate de béisbol y le da reiteradamente en la cabeza con fuerza. O sea, la coge a batazos por la cabeza. La mujer casi muere, pero no se muere. Y entonces la Fiscalía General de la Nación
decide imputarle a esta persona los siguientes delitos. Tentativa de feminicidio, en concurso heterogéneo, simultáneo, con violencia intrafamiliar. ¿Listo? Vamos a ver si ese concurso es real o si es aparente. El artículo 229, que es uno de los que le imputaron a esta persona, violencia intrafamiliar, tiene una condición y dice que incurrirá en esa pena que hay ahí siempre y cuando la conducta realizada no se pueda constituir en un delito de una pena mayor. En el caso que les estoy diciendo, no nos dicen que antes hubo violencia intrafamiliar, solamente nos están diciendo que ese día la cogió y le dio varios batazos en la cabeza hasta que casi la mató. En ese caso, el delito de feminicidio en modalidad de tentativa o tentativa de feminicidio, porque la persona no fallece, termina comiéndose, por decirlo así, a la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar es un delito subsidiario. Solo se comete cuando lo que yo hice no se enmarca en un tipo penal de pena mayor. Si se enmarca en un tipo penal de pena mayor, que como en este caso es la tentativa de feminicidio, desaparece, queda subsumida la violencia intrafamiliar dentro de la tentativa de feminicidio. Y entonces se convierte el delito, el concurso, en un concurso aparente. Es decir, no hay dos delitos, sino un solo delito. Pese a que la fiscalía los imputó. Incluso así la persona haya aceptado los dos delitos. Es deber del juez de conocimiento verificar si los dos delitos están antes de emitir sentencia. Doctora Yuli Paola, te escuchamos. Doctora Yuli. Señora. Doctora Yuli, ¿cuál es tu pregunta? ¿No está? Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? Doctor Germán Giancarlos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor, buenas noches. Dígame cuál es su pregunta. Se te está entrecortando. Me surge inquietud o quizás más bien opción. ¿Frente a qué? Ahí. Sí, señor, cuéntame. Pues no sé si de pronto es por la utilización del término absorber, porque la estoy confundiendo con el término de consunción, el hecho de absorber la conducta o la sanción de la conducta, el tipo penal con otro de mayor riqueza descriptiva. No sé cómo, o me da confusión cómo diferenciarlos. Doctor, el principio que se refiere a la mayor riqueza descriptiva es otro. Estoy hablando solamente de subsunción, es decir, un tipo penal que es subsidiario de otro porque tiene una condición. Y la condición es que solo se puede imputar ese tipo penal si la conducta no se adecua dentro de otro tipo de pena mayor. ¿Listo? Son distintas las reglas. A esa de mayor riqueza descriptiva no hemos llegado. Doctora María Fernanda, ¿cuál es tu pregunta? De mayor riqueza descriptiva no hemos... Profe, gracias. Mi pregunta es si de pronto, si se determina o si se verifica que anteriormente este sujeto ya tenía alguna antecedente de violencia intrafamiliar. En ese caso, el otro sigue absorbiéndolo o ya sería parte, si tuviese algún antecedente. Muy buena pregunta, doctora.
Dentro de la tentativa de feminicidio, les pido por favor que se dirijan al artículo 104A del Código Penal. Vamos a ver una circunstancia especialísima que tiene el literal A. El literal A dice lo siguiente. Bueno, leo el contexto. 104A, feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuáles son las siguientes circunstancias adicionales que pueden generar un feminicidio? Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima. En este caso, es la esposa. De amistad, de compañerismo de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Nótese entonces que esa situación de la violencia anterior, que es el ciclo de la violencia anterior, queda subsumida dentro del feminicidio si no fue denunciada antes. Si la mujer, por ejemplo, hace unos días le dio una golpiza y lo denunció, pues ya hay un proceso penal por eso aparte. Y no lo podrán subsumir en la tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque se refiere a una unidad de tiempo distinta y a una unidad de acción diferente. Pero si este señor jamás le había pegado, por decirlo así, y ese día se deschaveta y la coge a bate por la cabeza, pues eso se convierte a su vez en ingrediente normativo del tipo del feminicidio. Y entonces usted no podría incluirle el ciclo de violencia como constitutivo de la tentativa de feminicidio y a su vez como constitutivo de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar es subsidiaria. Es un tipo penal que dice, oiga, solamente me pueden tener en cuenta a mí como violencia intrafamiliar, como tipo penal de violencia intrafamiliar, si no hay un tipo penal más grave. O sea, si lo que hizo esta persona no se adecúa en un tipo penal más grande. En este caso, si lo están adecuando dentro de tentativa de feminicidio, pues es obvio que sí queda subsumido. Pero insisto, si la mujer antes había denunciado hechos de violencia intrafamiliar, esos procesos quedan aparte. No se pueden concursar aquí porque no están en una misma unidad de tiempo ni en una misma unidad de acción. No están en un mismo proceso, son hechos de otros días. Entonces tendrán por aparte la violencia intrafamiliar. Pero si no ocurrió antes esa denuncia, quedarán subsumidos. ¿Me entendieron el Doctora. principio de subsunción? Doctores, señor, ¿quién me pregunta? Michael Michael. Castillo, doctora. Sí, señor, cuénteme. Sí, doctora, en este caso también de lo que preguntaba la compañera, cuando digamos, fue anterior, sí, cuando ya hubo un denuncio, ya hubo maltrato por violencia intrafamiliar, esta persona pues ya tiene una medida de protección que se le restauró pues en una comisaría de familia, sí, en esa medida de protección también se le abre lo que es la noticia criminal y también puede dar infracción a la medida de protección, entonces pues ahí ya quedan antecedentes y la noticia criminal pues ya está en la unidad de violencia intrafamiliar en la unidad de la Fiscalía. Efectivamente, doctor, era lo que hacía referencia yo, no solamente de que ella hubiera podido denunciar los hechos anteriormente, que implicaban un proceso diferente, una noticia criminal diferente, sino que eventualmente si no los denunció, sino acudió ante la comisaría de familia, es la comisaría de familia la que compulsa copias, es decir, remite el proceso a la Fiscalía para que se inicie el procedimiento. Doctora María Fernanda, ¿cuál es tu pregunta? Profe, qué pena. ¿Y tiene alguna prescripción, digamos, esas medidas de protección que da la comisaría o algo así? O igual en el momento que lleguen a cometer el feminicidio, igual se verifica o no sé cómo se maneja. O sea, si cometió el feminicidio, ¿se verifica qué? No, es decir, si ven que de pronto la persona ya tenía una medida de restricción en la comisaría, ¿eso tiene prescripción alguna? Prescripción como tal, no. Son medidas de carácter administrativo que se mantienen mientras el procedimiento administrativo está en marcha. Mientras la persona corra peligro, la medida está protegiéndola. Lo que pasa es que, como usted lo dice, doctora María Fernanda, en muchas ocasiones existe la medida de protección y aún así el agresor logra alcanzar a la víctima
y le causa o la muerte Sí, o la lesiona gravemente pese a la sanción, a la sanción o restricción de carácter administrativa. Doctor Pablo Castillo, señor. ok. Doctor Pablo, lo escucho. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Buenas Según el noches. caso que usted nos coloca, digamos, el juez de control de garantías, ¿cómo puede entrar a determinar si esto es una tentativa de feminicidio y no una tentativa de homicidio? Muy bien, doctor, por los ingredientes normativos del tipo del feminicidio. Entonces, ojo, el feminicidio tiene varias circunstancias que configuran el feminicidio. Entonces, dice, por ejemplo, quien causare la muerte de una mujer por su condición de ser mujer. Esa es una de las situaciones. Entonces, la fiscalía deberá demostrar esa situación. O deberá demostrar que fue por motivos de su identidad de género. O en donde haya concurrido cualquiera de las circunstancias de los literales A a F del artículo 104A, en donde están el ciclo de violencia, es decir, no basta con que sean familia para que se considere feminicidio, sino que tiene que existir un ciclo de violencia anterior para poder considerar que se trató de un feminicidio. Dice que también ejercer sobre el cuerpo de la vida y de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión o dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Mira los ingredientes tan especiales que tiene el feminicidio. Y tú sigues así leyendo, literal C, literal D, literal E y F, y si tú encuentras como fiscal o como juez de control de garantías o como juez de conocimiento o como defensa que no se cumple ninguno de los que está ahí, pues estaremos ante una tentativa de homicidio. Porque es que no se trata de que todos los hechos en donde una mujer resulte gravemente lesionada con riesgo para su vida se constituyen en feminicidio o tentativa de feminicidio, sino que pueden haber homicidios sobre mujeres, eso es normal. Lo que determina si es un feminicidio o no es que se cumplan los presupuestos del 104A, cualquiera de ellos. Si al menos se cumple uno, estaremos ante una tentativa de feminicidio o un feminicidio, si se consumó. Pero si no, estaremos frente a un homicidio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ahora, ese es el principio de subsunción. ¿Cómo sé si hay, si hay un concurso aparente por principio de subsunción? Porque específicamente tiene que decir alguno de los tipos penales imputados lo que dice el artículo 229, es decir, la condición que tiene el 229, que dice, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Eso convierte a todos los tipos penales que tengan ese enunciado dentro de su descripción en tipos penales subsidiarios. Insisto, habrá que analizar en cada caso concreto la unidad de tiempo y la unidad de acción para determinar si se alcanzan a subsumir dentro del delito de pena mayor o si se convierten efectivamente en un tipo penal autónomo e independiente que genere el concurso real, que genere la configuración del concurso real. Ahora, vamos entonces con el siguiente principio. Este principio es un poquito más delicado. Recuerden, estos principios solo se utilizan cuando yo estoy ante un posible concurso aparente. Puede que después de aplicar el principio me dé cuenta que el concurso no era aparente sino real. O puede que efectivamente el principio me ayude a determinar que el concurso es aparente. Entonces, una de las maneras de solucionarlo es con subsunción, pero solamente se puede, con subsidiariedad, pero solamente se puede utilizar el principio de subsunción, cuando la norma diga lo que dice el 229, que solamente podrá haber este delito si no hay uno de pena mayor. ¿Listo? Principio de especialidad. El principio de especialidad es un poco más complejo y es más difícil de establecer, porque no tenemos que analizar un único artículo, sino que además tenemos que analizar incluso todo un capítulo. Es sobre el cual se funda la validez en relación con el tipo básico general. Ustedes ayer, o hoy, cuando analizaron el PRECI de la clasificación de los tipos penales, recordaron que hay unos tipos penales básicos o principales y unos que aparecen derivados
de aquel. Y entonces es necesario analizar los 3 elementos del principio de especialidad para determinar si ese otro delito se encuentra eliminado por el principio de especialidad. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, primero, que la conducta que describe esté referida a un tipo básico. 2, que entre ellos se establezca una relación de género a especie, o sea, en donde uno es el grupo general y el otro es una clasificación del tipo. 3, que protejan el mismo bien jurídico, están dentro del mismo título. Si estos presupuestos concurren, se está en presencia de un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto conforme al principio de especialidad. Ahí hay una sentencia que si quieren leer, les haría muy bien, que es la sentencia C464 de 2014, en donde la Corte hace una determinación para analizar si efectivamente existe o no el principio de especialidad y cómo se realiza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene el primer ejercicio de exoneración. Espero me estén escuchando bien. Vamos a hacer un análisis de un caso para determinar si eventualmente hay un concurso aparente o si hay un concurso real. Primero. Y segundo, si ese concurso es aparente, ¿mediante cuál de los 2 principios se resolvería? Si mediante el principio de subsunción o mediante el principio de especialidad. Recuerden las reglas del principio de especialidad que están aquí. Perdón, se me saltó la diapositiva. Que la conducta que describe esté referida a un tipo básico. Por ejemplo, hay homicidio, homicidio culposo, homicidio preterintencional y homicidio por piedad. Todos son homicidios, pero hay un tipo penal básico. ¿Cuál es? Pues el homicidio doloso. Las otras son clases de homicidios. ¿Listo? Entonces, ahí está el segundo requisito, que entre ellos se establezca una relación de género o especie. Y 3, que protejan el mismo bien jurídico. Todos esos homicidios que denuncié están dentro del mismo bien jurídico que es la vida o integridad personal. Entonces, voy a cambiarles la pantalla para que veamos la pizarra. Y ya les escribo lo que va a imputar la fiscalía. Lo que va a imputar la fiscalía. ¿Listo? Entonces dice. ¿Ustedes están viendo en este momento una pantalla blanca? Doctora Erika, ¿estás viendo una pantalla blanca? Señora. Ok, ¿vieron las diapositivas anteriores? No, señora. No, señora. No, señora, las diapositivas no. Las vuelvo a colocar entonces porque no sabía que no las estaban viendo. Listo. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, retomemos. Principio de subsunción está aquí, que nos dice que la norma es, una de las normas es de carácter subsidiario frente a los demás. Mientras que el principio de especialidad me dice claramente, ojo, hay un tipo básico que comporta unas clasificaciones de ese tipo básico. Entonces, les repito, hay homicidio, homicidio preterintencional, homicidio culposo y homicidio por piedad. Tengo 4 clases de homicidios, pero solamente en una de ellas me describen específicamente qué es el homicidio, que se volvería el tipo penal básico. ¿Cuál es el tipo penal básico? El homicidio doloso del artículo 103, que dice el que matare a otro. Luego empiezan los otros. El homicidio culposo, el que matare a otro por culpa. Luego el homicidio preterintencional, el que preterintencionalmente matare a otro. Y luego el homicidio por piedad, que dice el que matare a otro con el fin de poner, con el propósito de poner fin a intensos sufrimientos derivados de graves enfermedades, dolores, etc. ¿Ves? Son clasificaciones. Entonces, es necesario verificar si, por ejemplo, la fiscalía te imputa un homicidio doloso,
y a la vez un homicidio culposo sobre una misma víctima, ese concurso ya de por sí es imposible, pero tendremos que resolverlo por principio de especialidad. ¿Por qué? Porque o es doloso o es culposo. No puede ser que yo mate con dolo a una persona y a esa misma persona la mate con culpa. Tal vez a otra sí, pero a la misma persona la maté con dolo y la maté con culpa, no. Entonces, me dice el principio. Verifique 3 requisitos. Primero, que la conducta que describe esté referida a un tipo básico. Efectivamente, los homicidios están referidos al tipo básico de homicidio. Entre ellos, establezca una relación de género-especie. Efectivamente, la clasificación general es el homicidio como tal y aparecen clasificaciones específicas, perdón, el género específico, o sea, la generalidad es el homicidio y tiene unas especies o clasificaciones: homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio preterintencional, homicidio por piedad. Ahí está. Y tercero, que protejan el mismo bien jurídico. Todos esos homicidios protegen el bien jurídico de la vida e integridad personal. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que realicemos. Hay que determinar en cada caso si existe o no, eventualmente, un concurso de carácter real o un concurso de carácter aparente. Vamos a analizarlo con un caso para ver si, tirándonos al agua por una exoneración, lo logramos. Doctor José Díaz, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. En el ejemplo que la doctora da, un ejemplo, si una persona descubre a la compañera o al compañero y con un amante, sea quien sea, y pues, los mata a los dos, o sea, a uno lo mata con dolo y al otro con culpa, o sea, lo sancionarían, el homicidio sería sancionado con diferente sanción, con diferente pena, digamos. Sí, pero ese no sería el caso, porque a los dos los mata con dolo. ¿Listo? ¿Cuándo podría ser con dolo y con culpa? Por ejemplo, yo quiero matar a una persona. Esa persona va a morir envenenada. Yo le enveneno el trago que se está tomando. Y llega una amiga de esa persona y le dice, ¿quieres un poquito de trago? Y le da. Los dos fallecen. Yo el que quería matar era el que inicialmente envenené. Ese es homicidio con dolo. Y terminé matando a otro que no quería matar y que no me era previsible, porque si no sería dolo eventual, lo maté con culpa. Entonces, maté con culpa a la amiga del tipo que quería envenenar y con dolo al tipo que quería envenenar. Lo que no es posible es que yo mate a una misma persona con dolo y con culpa. ¿Listo, doctor? Ya entendí, doctora, muy amable, gracias. Con el mayor de los gustos. ¿Alguna otra pregunta antes de que empecemos el ejercicio de exoneración? Recuerden, va a haber doble ejercicio. ¿Coloco el principio de subsunción también? De todas maneras, estas diapositivas yo se las envié a las subí a la plataforma hace 2 días y se las envié al grupo de WhatsApp. No quiero pensar que ustedes no están analizando el material que se les está enviando, porque siendo así va a ser muy difícil que sean exonerados, doctores queridos. Además, porque todo esto ustedes ya lo vieron en penal general y en penal especial. Recuerden que estamos solamente haciendo repasos. Si a mí me toca ponerme a volver a explicarles penal general y especial, pues creo que nunca, y procesal, pues nunca vamos a lograr consultorio 4, que es la práctica de todo el conocimiento. ¿Tienen las diapositivas entonces listas? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿O empezamos ejercicio de exoneración? Listo. Hagámoslo entonces. Oigan el caso porque no se los voy a copiar en el tablero y luego les copio en el tablero la parte que necesitan analizar con calma. ¿Listo? El ejercicio es el siguiente. Una persona, no importa si es hombre o mujer, ustedes escogen si es hombre o mujer. Una persona decide, obviamente es mayor de edad, por si acaso, decide matar a su papá y a su mamá. Los mata a los dos. Los mató y ya.
No se ponga a suponer que desde antes que tenía problemas de plata con el papá o con la mamá o que les pegaba o que quería. No, solamente los mató y ya. Decidió matar, es decir, mató con dolo. ¿Listo? La Fiscalía General de la Nación captura a esta persona y decide realizarle la siguiente imputación jurídica. Esa es la que voy a colocar en el tablero. ¿Listo? Les dejo de compartir pantalla para que puedan ver el tablero. Listo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Participantes aquí. Doctora Adriana Rodríguez, ¿ves la pantalla blanca? Sí, doctora. Listo, maravilloso. Entonces, ese es el caso y esto es lo que imputa la Fiscalía. En calidad de autor, si es un hombre, o de autora, si es una mujer, eso es irrelevante para el caso, no importa. De homicidio agravado según los artículos 103 y 104, numeral 1 del Código Penal. Esto respecto al papá, ¿no es cierto? Entonces dice, porque usted mató a su papá, el delito que cometió es homicidio agravado según el artículo 103 y 104, numeral 1. En concurso, heterogéneo y simultáneo, no, pongámosle sucesivo, y sucesivo, en algún momento hay un lapso de tiempo, con feminicidio agravado según los artículos 104A, 104B, literal G, con remisión al artículo 104, numeral 1 del Código Penal. Este último respecto a la mamá. Eso es lo que la Fiscalía le imputa. Vuelvo al caso. Usted mató a su papá y a su mamá. Entonces la Fiscalía le imputa homicidio agravado, artículos 103 y 104, numeral 1, porque usted mató a su papá. En concurso heterogéneo y sucesivo con feminicidio agravado, según estos artículos, porque usted mató a su mamá. Usted es defensa. Analícelo como defensa o como juez, entonces, para que sea más sencillo. Analícelo como juez. Usted va a determinar si ese concurso entre homicidio y feminicidio es real o es aparente. Si el concurso es real o aparente. Entonces aquí le coloco este bendito tablerito, sí, ay Dios mío. Concurso real o aparente. ¿Y por qué? Porque va separado. Esa es la primera pregunta que usted me va a contestar. Y en segundo lugar, ¿qué me va a contestar usted? Si el concurso eventualmente usted lo considera aparente, el concurso es aparente, ¿cuál principio utiliza? ¿El de subsunción o el de especialidad? ¿Y por qué? Si eventualmente usted dice, no, es que resulta que aquí lo que pasa es que hay más delitos o otros delitos, pues usted me lo dice. ¿Listo? Pero en principio me va a responder esas dos preguntas. Eso es lo que tiene que resolver. Recuerde que le estoy preguntando frente a lo que está en el tablero, que fue lo que le imputó la Fiscalía. Usted es juez. Usted va a determinar
si el concurso es real o aparente. Si el concurso es real, es porque usted considera que efectivamente hay homicidio agravado y efectivamente hay feminicidio agravado, analizando los tipos penales. Si usted cree que el concurso es aparente, es porque uno de los dos delitos no está. Tendrá que decirme cuál es y cómo resolvió el concurso, si con el principio de subsunción o con el principio de especialidad. ¿Listo? Son las 6:46. El caso está un poquito complejo, con fines de exoneración. Tienen hasta las 7 de la noche para resolverlo. A las 7 de la noche, todo el que quiera participar levanta su manito y yo le doy el uso de la palabra. Los 10 primeros que contesten bien serán exonerados del parcial. Insisto, esto es participación en clase, así que no deben enviar la respuesta a ningún lado. ¿Alguna duda frente a lo que deben hacer, doctores? ¿Están viendo bien las pantallas y demás? Listo. Así las cosas, doctores, entonces apago mi cámara y mi audio y a las 7 reactivo para escucharlos.
¿Listo, doctores? Ok. Vamos entonces a revisar las participaciones. Tenemos primero, les pido por favor que tengan presente el orden para que, porque como tantos van a participar, no quiero que empecemos como, ¿quién seguía ahí? ¿Listo? Primero va el doctor Diego Mauricio Vargas. Después va, espérenme un segundo porque no puedo ver bien el chat. Ay. Dice Diego Mauricio Vargas. Después va Giovanni Antonio Rusi. Después Betancur Bolívar Ramón. Después Pablo Castillo. Está ahí. Yuridia Cabrera. Sergio Villanueva. Erika Chacón. Juan Arango. Oscar Giraldo. Fransbel Rodríguez. Germán David Fernández. Jenny Andrea Alvarado. Eidi Ginette Suárez Galindo. Luis Carlos Cartagena, José Díaz, John Vermont, Diego Lazo, Germán Giancarlo, Carlos Steven, Angie Juliet. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espérame que se me perdió. Después de Angie Juliet. Es que son tantos. Carlos Steven. Perdón, ¿dónde estaba? Repito desde Germán. Después de Germán sigue Jenny Andrea. Después, señor. ¿Es mejor ir llamando? No, porque si les voy diciendo, ustedes no mejor bajan. ir llamando uno por uno. No, doctor. Por favor. Gracias. Jenny Andrea, después Eidi Ginette, después Luis Carlos, después José Díaz, después John Vermont, después Diego Lazo, Germán Giancarlo, Carlos Steven, José Alfredo, Brenda Correa, Iván, Rafael, Gina, Yurani, Roberto, Angie Juliet, Jessit Camilo, y hasta ahí. Listo. Vamos con el primero, Diego Mauricio. Permítame, voy a anotar Buenas noches. participación. Doctor Diego Mauricio, por favor activa tu cámara para verte mientras intervienes. Diego Sí, Mauricio señora. Vargas. Sí, señor. Activa tu cámara, doctor. Eso, gracias. Listo, doctor. Comencemos. Te escucho. Cortico, por favor. Bueno, Concreto. sí, señora. Bueno, el concurso es aparente teniendo en cuenta que no es un concurso heterogéneo, sino un concurso homogéneo y sucesivo, teniendo en cuenta que ambos son homicidios agravados, ambos por el artículo 103 y por el artículo 104, numeral 1. ¿Sí? En la segunda parte, pues es aparente, teniendo en cuenta que, perdóname,
según el principio de la especialidad, teniendo en cuenta pues que hay un delito base, que es el homicidio. Hay relación entre los mismos porque pues el homicidio es el que está dentro de como tal todo el bien jurídico tutelado, y pues el fin que defiende es la vida. Por lo cual pues yo no veo por qué, digamos que tomar la conducta como feminicidio, y no veo que alguno de los literales ni de los numerales lo califique como tal para ser un feminicidio. Gracias. Doctor Diego Mauricio, hazme un favor, tú me dices que es aparente. ¿Qué principio utilizaste? El de la especialidad. Especialidad. Muchas gracias, doctor, Sí, muy señor. amable. Sigue el doctor Giovanni Antonio Rusi. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Se ve usted muy oscuro, pero bueno. Listo. Ya, listo, doctor. Estoy de acuerdo en lo que está diciendo Diego. Me parece que es el tema de... No es feminicidio, porque si fuera en ese caso no hubiera matado al papá, sino hubiera sido simplemente por el lado de la mamá. De resto, todo lo que está diciendo Diego es lo mismo que pensaba o que pienso yo, de esa misma manera. O sea que para usted también hay 2 homicidios agravados. Sí, señora. Sí, no hay No hay feminicidio. feminicidio. No, señora, es un concurso homogéneo y sucesivo. Listo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias. Doctor, vamos bajando la mano los que ya participamos, por favor. Entonces, Diego Mauricio ya bajo la mano, listo. Vamos con Pablo Castillo. Soy yo, doctora Jesús Doctora, Betancourt. buenas noches. Buenas noches. Doctor Betancourt, en un momentico, por favor. Por eso es que di un orden. Ahorita interviene usted. Gracias. Doctor Pablo Castillo. Hacia atrás que seguía él, pero listo. Ya. Ah, ok. Es que, ¿sí ven? Ya sigo yo. Bajan la mano antes de tiempo. Doctor Betancourt, discúlpeme usted. Lo escuchamos. Doctor Betancourt. Buenas noches, doctora. Salió porque no lo dejó. Aló, no, aquí estoy, doctora. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, entonces, la pregunta era si era concurso. La primera pregunta, que si es real o es aparente y por qué. En este caso es aparente y no es real. ¿Por qué la fiscalía está imputando delitos que no tienen nada que ver con ese, en este caso, digamos, en el artículo 104, ¿sí? Están hablando sobre el numeral que aparece acá, que es el numeral 3, que van contra los delitos, contra la seguridad pública, que es el título 12, delitos contra la seguridad pública. El señor, o sea, no hizo concierto para delinquir, el muchacho, entonces por eso es aparente, y va con respecto a por qué es aparente, porque va desde el mismo que se está cometiendo, sí, el homicidio, y se está haciendo lo que es, espere, doctora, estoy un poco, entonces, o sea, va en el mismo, ¿cómo le digo? En el mismo tipo, la misma conducta antijurídica, o sea, es el homicidio y el feminicidio van dentro de esa misma conducta. Pero usted dice que además hay un concierto para delinquir. No, o sea, porque es que la fiscalía le está imputando al muchacho concierto para delinquir también, o sea, según lo que en el artículo 104, 104b, en el literal G, donde dice por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6 y 8 del artículo 104. Es de esto que, o sea, y en el numeral 3, habla sobre concierto para delinquir, o sea, si uno se remite
a ese título, al título 12, capítulo 2. Muchísimas gracias, doctor Betancourt, muy amable. ¿Quién sigue ahora? Sí, el doctor Castillo, tal vez. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en principio, creo que es un concurso aparente, ya que pues se determina pues en una sola acción y en una sola ingrediente normativo, que es el homicidio, y afecta el bien jurídico tutelado, que es la vida. Entonces, por ese lado digo que es un concurso aparente. Y pues ya en principio con un principio de especialidad, ya que pues que consiste en un tipo penal concurrente, además de contener todas las características de otro tipo penal, contiene el elemento adicional que para mí pues es el homicidio. Entonces, ¿qué no hay? Un feminicidio, doctora. Listo. Gracias, doctor, muy amable. Por favor, los demás cortico y si no, no vamos a alcanzar. ¿Quién sigue? La doctora Yuri. Yo, doctora. Buenas noches, doctora. Señora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. No. Bueno, en este caso considero que se da concurso aparente, puesto que no se da feminicidio aplicado en el artículo y en los numerales que especifica la Fiscalía. No se da cumplimiento a ninguno de los numerales del 104A ni del 104B. Pídale, por favor, mami, que te regale una cucharita. Doctora Alex, por favor, es recurrente su interrumpidera con el audio. Qué pena, doctora Yuridia. Tranquila, doctora. Y mucho menos con el literal G, pues porque habla de la sevicia y de otras actitudes pues que no van acorde con lo que ocurrió, digamos, con el caso en sí. Y se da, ¿cuál principio se utilizaría? El de especialidad, porque pues va dirigido al delito básico que sería el homicidio doloso del artículo 103. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? A usted. Bajemos la manito de la doctora Yuridia. Sigue, creo que el doctor Sergio Villanueva. Sergio Villanueva. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Yo creo que es concurso aparente por lo del concurso de delitos y sería el principio de sustitución porque el delito mayor es el de feminicidio. Entonces sería castigado por feminicidio agravado en el 104 literal E. O sea, para ti hay concurso real, ¿sí? Sería. Doctor Sergio. ¿Cómo, doctora? ¿Hay concurso real, entonces? ¿El concurso es real? Real, sí. Listo, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, es aparente. ¿Perdón? Doctor Sergio, ¿al fin qué? ¿Real o aparente? Aparente, doctora. ¿Aparente? Entonces, ¿qué no hay? Aparente y no. Doctor, sería bueno que usted no hablara por sus manos libres porque no le entiendo nada. Por favor, entonces, escriba su respuesta al chat de Zoom, porque no se le está escuchando, ¿vale? Y voy avanzando con otra persona. Gracias, doctor. Escriba su respuesta al chat de Zoom. Gracias. Doctora Erika Chacón. Hola, buenas noches. Doctora, yo creo que es un concurso aparente, pues no se evidencia efectivamente que estén presentes los dos delitos. Para mí no se evidencian los ingredientes normativos del tipo penal del feminicidio. Y como es aparente, yo creo que, como mencionaban otros compañeros, se iría por el principio de especialidad, teniendo en cuenta como tipo básico el delito de homicidio doloso.
Ok, ¿cuántos homicidios hay, doctora Erika? 2 homicidios. O sea, que habría un concurso de homicidios. Pues yo creo, lo que pasa, sí, yo creería que sí, porque igual pues son 2 personas diferentes, 2 víctimas diferentes. Muchas gracias, doctora Erika. Vamos con el doctor Juan Arango. Buenas noches. Doctora, para mí es un concurso aparente, teniendo en cuenta que la imputación de la Fiscalía no es real al no aparecer el delito de feminicidio, porque no cumple con el ingrediente normativo y se aplicaría el principio de especialidad teniendo en cuenta que cumple con los 3 presupuestos fundamentales. No hay feminicidio según usted. No, no señora, no se cumple. ¿Y entonces qué hay? Hay un concurso homogéneo sucesivo de homicidio, con circunstancias de agravación, 104 y 103 y 104. Doctor Arango, muchas gracias. ¿Quién sigue? El doctor Giraldo. Buenas noches, doctora. Sí, señor. No, sigue el doctor bueno, Giraldo. para mí no... Sí, doctora. Bueno, para mí no existe el feminicidio. Estaríamos hablando de un concurso aparente por el principio de especialidad, en el cual pues concurre la conducta, bueno, la primera causal, digamos, y pues sería un homogéneo sucesivo. Sí. ¿Homogéneo y sucesivo de qué? ¿De qué delito? Del delito de homicidio agravado, doctora, por el artículo 103, 104, numeral 1. Y pues, concurso aparente por el principio de especialidad. Listo, doctor, muchas gracias. Doctora Franz Bell Rodríguez. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo que es un concurso aparente porque no se adecua, se adecua al tipo penal. O sea, la intención de él era matar a sus 2 padres. No existe el feminicidio y el principio sería el principio de especialidad, porque cumple con las condiciones, o sea, con las 3 condiciones. Porque se vulnera, protege el mismo principio que es el principio de la vida. Y entonces, ¿hay un solo delito o varios? Yo me voy porque solamente hay un delito, el homicidio doloso. Un solo delito. ¿Cuántos homicidios hay? Sí, señora. ¿Un solo homicidio? Sí, señora. Listo. Un solo homicidio doloso. Doctor, gracias, doctora Franz Bell. Doctor Germán David Fernández. Para mí, profesora, es un concurso, hay un concurso aparente con especialidad y no hay un feminicidio, sino hay 2 homicidios agravados. O sea, que habría un concurso de homicidios. Pues sí, homogéneo pero simultáneo, perdón, sucesivo. Homogéneo sucesivo. Y no habría feminicidio según usted. Correcto. ¿Qué principio me dijo que había utilizado, doctor? Especialidad. Gracias. Doctora Jenny Andrea Alvarado. Gracias, doctora. Buenas noches. Para mí el concurso es aparente porque para que haya feminicidio no se da o no se cumplen los ingredientes normativos para tal. Por principio de especialidad, tipo penal básico, ya que es delito contra la vida y la integridad penal. Y me voy por homicidio agravado, artículos 103 y 104, número. Listo, muchas gracias, doctora Jenny. Doctora Heidi Ginet. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo me voy porque es aparente,
ya que el feminicidio no, pues no encajaría dentro de la conducta penal, digámoslo así. Y para mí es un solo delito, es homicidio. Es homogéneo y es sucesivo, y el principio es la especialidad, principio de especialidad. Principio de especialidad, el concurso es aparente. ¿Qué no hay? Es un solo delito, no es un concurso, sino es un solo delito. Sería, es homogéneo sucesivo. Bueno, pero pues si es homogéneo sucesivo no es un solo delito. ¿Cuántos delitos hay? Entonces lo dejaría como un concurso homogéneo sucesivo, doctora. ¿De qué? De homicidio, del 103 y 104. O sea que para usted, ¿qué delito no está? El de feminicidio no está ahí. Gracias, doctora, muy amable. Sigue Jenny Andrea Alvarado. Yo ya participé. Jenny Arevalo, doctora. ¿Ya participó? Es que Jenny Arevalo. Veo su mano levantada. El doctor Luis Carlos. Jenny Arevalo. Ah, es Jenny Joana Arevalo, sí señora. Sí señora, la escuchamos. Sí señora. Mire, yo digo que no es real ni aparente. ¿Real por qué? Porque no se hallan elementos donde se pueda inferir que esta persona mató a su mamá, o sea, a ella por ser mamá o por ser mujer. Y aparente porque no se puede subsumir ninguno de los dos delitos, ni el feminicidio con el homicidio, ni el homicidio con el feminicidio. El principio que yo escojo, el principio ese es el de la especialidad. Y el delito pues quedaría homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio agravado. Listo, doctora, pero hay una cosa que no le entiendo. Usted me dice que ni es real ni es aparente, o sea, ¿que eso qué es? Señor. Usted tiene que elegir una de las dos opciones, o es real o es aparente. Tengo una... Aparente. ¿Es aparente? Doctora. Doctora Joana, repítame su respuesta porque quedó entrecortada. ¿Es real o aparente? Entonces sería aparente y se maneja homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio agravado. Listo. Gracias, doctora, muy amable. Ahora sí sigue el doctor Cartagena, creo. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Partiendo de la premisa de que no toda muerte de una mujer es feminicidio, pensaría que hay un delito, hay dos delitos. Hay el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. En consecuencia, es un concurso aparente, toda vez que pienso y considero que no existe el delito de feminicidio. ¿Qué recurso, perdón, qué principio utilizó, doctor? Aparente por la especialidad, doctora. Ok, por especialidad. Doctor, muchas gracias. Sigue el doctor José Díaz. Señora. Sí, señor. Para mí es un concurso aparente, homogéneo, sucesivo y agravado. Agravado porque es en descendientes, son los padres. No es feminicidio porque no encaja en ninguna de las circunstancias del artículo 104A y 104B. El principio de especialidad, porque la conducta se describe en un tipo penal básico, que es el mismo bien jurídico, es homicidio, que es la vida. Muchas gracias, doctor José, muy amable. Doctor Vermont. Doctor Vermont. Doctor Vermont, ¿me escucha? Estamos pendientes de su respuesta. Doctora, un momento, que es que estoy tratando de
No se preocupe. ¿Me activó la cámara? Ya lo escuchamos. No sé si ya me está viendo. Sí, señor, lo Bueno, veo y lo escucho. Para mí sí es real, porque sí se cumple el delito del artículo 103, porque sí cometió el delito que es el de el que matare. El artículo también 104, numeral 1, que dice en el padre y la madre de la familia. No es un concurso heterogéneo porque las conductas no se adecuan a varios tipos penales, y es homogéneo porque mató simultáneamente en una sola acción y se adecuada varias veces al mismo tipo penal. Y en el segundo es aparente porque no se cumple el artículo 104b y el 104a en feminicidio en la descripción de la conducta. Doctor, discúlpeme, es que tal vez le estoy entendiendo mal, pero usted me habla como si fuesen dos casos diferentes, porque me dicen el primero y en el segundo. Es un único caso. ¿El concurso es real? Pues estoy respondiendo, digamos, las dos preguntas independientes. Doctor, es real. La primera pregunta, ¿el concurso es real o es aparente? Es aparente. Ah, ok. Porque no se cumplen los dos artículos del 104 y el 104A y 104B en feminicidio. Entonces, si usted dice que es aparente, ¿cuál principio utiliza? Ahí sí Hemos visto dos, doctor, especialidad o subsunción. ¿Cuál de los dos utilizó? El primero, el de subsunción. Subsunción, ok. Y me dice usted que el delito que no hay es el ¿qué? El de feminicidio. Listo, doctor, muchas gracias. Muy amable, doctor Diego Lazo. Por cierto, doctor Lazo, pregunté lo que usted me dijo y no me han contestado. Vale, doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Doctora, respecto a la primera pregunta, ¿es concurso aparente? Porque esa conducta que cometió, que es homicidio, puede adecuarse a varios tipos penales. Y a la segunda pregunta, nos basamos bajo el criterio del principio de especialidad, por cuanto si bien podríamos estar frente a un homicidio versus feminicidio, se evidencia que el que describe la mejor conducta del sujeto activo es el delito de homicidio, por cuanto pues, no existe ningún móvil de violencia de género. Hay un concurso homogéneo sucesivo, doctora. ¿De qué delito hay el concurso homogéneo, doctor? Homicidio. Homicidio. Muchas gracias, doctor Lazo. Doctor Germán Giancarlo. Sí, doctora. Sí, señor, lo escuchamos, doctor. Doctora, en este caso se configura un delito de homicidio en concurso aparente de tipos. En este caso se diferencia el concurso ideal respecto a la unidad de acción. Entonces es un concurso homogéneo y sucesivo. Dentro de los hechos de la imputación de la Fiscalía no se identifica que haya matado a la madre por razones de género, aunque guarden la relación materno-afectiva. Y aunque la conducta descrita por la Fiscalía indique que es feminicidio, la conducta se adecua mejor al tipo penal básico y la relación es de especie y ambos protegen el mismo bien jurídico tutelado. Discúlpeme, doctor, no la escuché. ¿Cuál fue el principio que utilizó usted? El concurso en virtud del principio de especialidad, doctora. Especialidad. Gracias, doctor Germán, muy amable. Sigue el doctor Carlos Steven Quivano. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para mí es un concurso aparente, homogéneo sucesivo con el delito de homicidio agravado,
teniendo en cuenta el principio de especialidad, ya que no cumple con los requisitos totales para que se configure el feminicidio. Gracias, doctor. Doctor José Alfredo Mojica. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Para mí sería un concurso aparente. ¿Por qué? Porque existe solo una acción, que es el homicidio. Que solo vemos que se puede generar una sanción penal. Utilizo el principio de especialidad porque partimos de un delito género a especie, es decir, que del homicidio a feminicidio, porque protege el mismo bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida. Evidencio que desaparece el feminicidio porque desconoce los antecedentes de violencia. Y entonces estaríamos ante el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Gracias, doctor. ¿Cuál fue su principio, doctor, que utilizó? Especialidad, el principio de especialidad. Muchas gracias, doctor. Doctora Brenda. La escuchamos. Hola, profe. Sí, señora. Bueno, doctora, pues para mí es en concurso aparente, porque se manifiesta donde estas dos normas describen una misma conducta, pues básicamente no habría feminicidio. Por ende, lo catalogo bajo la modalidad del principio de especialidad, en donde se funda pues en delito básico, que sería pues doloso, y se clasifica de forma general por ser homicidio, ya que pues protege un bien jurídico que figura todos los ingredientes en este principio de especialidad. Este sería un homicidio agravado, según el artículo 103 y 104, numeral primero, según el artículo 103 y 104, numeral primero. Muchas gracias, doctora Brenda, muy amable. Doctor Iván Gómez. Doctora, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Gracias. Pienso que es un concurso aparente, homogéneo y sucesivo de homicidio agravado. No existe el delito de feminicidio y lo manejo por el principio de especialidad. ¿Y entonces qué delitos hay según usted, doctor? Homicidio agravado, doctora. ¿En concurso o no? Homogéneo y sucesivo en concurso. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Iván Gómez fue el que acabó de hablar, ¿no es cierto? Sí, señora. Gracias, doctor. Con el doctor Rafael Arias. Buenas noches, doctora. Para mí es concurso aparente porque no se da el delito de feminicidio, el principio de especialidad, y entonces sería concurso homogéneo y sucesivo por el delito de homicidio con circunstancias de agravación. Gracias, doctor. Muy amable. Doctora Gina Paola Carranza. Gina Paola Carranza. Señora. Doctora, la escuchamos. Profe, es un concurso aparente homogéneo sucesivo con el de homicidio agravado con el principio de especialidad. Gina Paola Carranza. Sigue el doctor Roberto, que no me ha regalado su apellido, si es tan amable. Ay, qué pena, Roberto Beltrán Garzón. Gracias, doctor. Le recomiendo que quede esa información en el Zoom para que no tengamos problemas. Roberto. Ah, ok. Roberto Beltrán Garzón, señora. Roberto Beltrán Garzón, doctor, muy amable. Lo escuchamos, doctor. Para mí, la clasificación es de concurso heterogéneo simultáneo,
por el homicidio agravado y el feminicidio que se da por el artículo 104A, literal A, en principio de especialidad. No le entendí, doctor. ¿El concurso es real o aparente? Real, real. El concurso es real. Con principio de especialidad. Doctor, los principios de especialidad y su función solamente cuando los concursos son aparentes. Para usted real, entonces no necesita explicarle el principio. Ah, pero bueno, perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. No, señor. Doctora Andrea Casas. Andrea. Doctor, buenas noches. Andrés Casas. Andrés Casas. Disculpe, doctor, qué pena con usted. Andrés Casas, sí, señora. Tranquila. Doctora, para mí es concurso aparente. Pues evidentemente no cumple el ingrediente normativo para que se dé feminicidio. Es un concurso homogéneo y del principio de especialidad. En homicidio con circunstancias de agravación, doctora. ¿Qué delito se elimina, doctor? Según usted. El feminicidio, doctora. Feminicidio. Gracias, doctora Andrés Casas. Andrés, discúlpame. Bueno, doctora, doctora Angie sí, Juliet. señora, tranquila. Doctora, buenas noches. Doctora. Opino que el concurso que estaríamos hablando es aparente, ya que no se cumple el ingrediente normativo para estar hablando al frente de feminicidio, y el principio que usaríamos es de especialidad. Entonces, si bien es cierto, hablaríamos de concurso homogéneo sucesivo y va dirigido al homicidio agravado. Gracias. Gracias, doctora Angie. Doctor Jessica Milo García. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctora, para mí sacamos pues de ahí el feminicidio, ya que no cumple lo que dice el artículo 104A y 104B. Y sería el de homicidio agravado, un concurso homogéneo y sucesivo. O sea, es aparente y el principio de especialidad. Muchas gracias, doctor, muy amable. Miguel Ángel. Ok, doctor. Se fue. Camilo, ya. Listo. Doctora Kiara Vanessa. Buenas noches, profe. Sí, señora, buenas noches. Profe, para mí es concurso aparente, homogéneo sucesivo del delito de homicidio agravado según el artículo 103 y 104, numeral primero. Para mí no se cumple las condiciones para el feminicidio y pues el principio que aplico es el principio de especialidad. Muchas gracias, doctora. Creo que acabamos. El doctor Miguel, ya, la doctora hoy quiera ya bajo la manito. El doctor Miguel no sé si entró y salió o qué pasó, pero cuando le pregunté, se fue. Doctor Freddy Garzón. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Hable ahora o calle para siempre. Se va y se queda en internet. Entonces aprovecha y habla, cuéntame. Profesora, para mí el delito es homicidio agravado, ¿sí? Por la familiaridad. El principio es especialidad, el concurso es aparente, homogéneo y sucesivo. ¿Qué delito elimina según tú? ¿Qué delito? El homicidio agravado. ¿Ese eliminas? No, ese es el delito. Ok, pero entonces ¿cuál Esa es la eliminas? tipificación del delito. ¿Cuál eliminas? Si me dices que el concurso es aparente, ¿cuál estás eliminando? ¿Qué delito no existe? Si tú me dices que el concurso es el feminicidio. No se da. ¿El qué? Sí, no se da el feminicidio, profesora. Ok. Listo, gracias, doctor Miguel Ángel. Te salvaste porque casi no alcanzas a participar. Doctor Camilo Acero.
Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Camilo. Doctora, en teoría, lo que vemos en el planteamiento que hace la doctora en el caso, yo lo que veo son 2 homicidios agravados en concurso homogéneo real. ¿Agravados por qué? Por el motivo del parentesco, doctora. Descarto el feminicidio, ya que no se cumplen los artículos que la doctora coloca en el caso. Ok, doctor Camilo Acero, muchas gracias. Doctor Freddy Garzón. Bueno, yo diría que es real, porque el delito de feminicidio es un delito autónomo. Y en esa perspectiva se aplicaría lo que corresponde al 103, respectivo al homicidio del padre, y 104, bueno, los numerales del 104, lo que corresponde a lo que dice el caso, pues teniendo en cuenta la autonomía del delito, y serían esos 2 delitos. Gracias, doctor, muy amable. Finalmente, el doctor Julio César Ortiz Peña. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Julio César. Es aparente, ya que comete el mismo hecho 2 veces, es decir, el homicidio, y es especial, doctora. ¿Es especial? ¿Qué es especial? Especialidad, perdón, doctora, perdón. Ah, ok. ¿Y cuál delito no está según usted? El feminicidio, doctora. Gracias, doctor. Muy amable. Voy a revisar el chat porque hay personas que no tienen el audio, entonces lo escribieron en el chat del grupo. Dice, no tengo audio, para mí es un concurso real, se está generando un homicidio agravado, dice el doctor Fabián Barón. Sergio Villanueva, buenas noches, soy Sergio Villanueva. Para mí es concurso aparente con principio de subsunción porque el delito es mayor, es el feminicidio y se le castigará por el feminicidio. Julián Nieto, para mí es un concurso aparente con principio de especialidad, no está el feminicidio, dice José Julián Nieto. Hay una persona que me escribió al chat interno de mi celular. Ya miro quién es. Para que no se diga que no todos tuvieron la oportunidad. ¿Dónde está? Dice, el doctor es Michael Esteban Castillo. Concurso aparente porque no hay feminicidio. En tal caso establece el principio de especialidad. Concurso de homicidio agravado por numeral 1.104. Es el doctor Michael Steven. Pero no sé el apellido. Allá, Michael Esteban Castillo es. Pues, doctores, una de 2. O lo tienen todos claro o lo tienen todos mal. Porque prácticamente, excepto por ahí 3 o 4 personas, dijeron cosas diferentes. Listo. Lo primero, para ser exonerado se necesita la perfección. Las 2 preguntas deben ser correctas en su totalidad. Primero, ¿el concurso es real o es aparente? El concurso es aparente, efectivamente es aparente. Si es aparente, segunda pregunta, ¿por cuál principio se resuelve? Por especialidad, imposible que sea por subsunción. Entonces, ojo a los que me contestaron, aparente por subsunción, porque dañaron la exoneración. Los demás quedan exonerados, ya digo exactamente los nombres, y efectivamente el delito que se excluye es el feminicidio y queda el homicidio, además porque por riqueza descriptiva y demás, el caso nunca nos informó nada de ninguna situación que nos permitiera establecer el feminicidio. Quedan exonerados del parcial Diego Mauricio Vargas, Giovanni Antonio Rusi, Pablo Castillo, Yuridia Cabrera, Erika Chacón, Juan Arango, Oscar Giraldo, Germán David Fernández, Jenny Andrea Alvarado, Eidi Ginette, no tengo tu apellido, Eidi Ginette. Jenny Suárez, doctora. ¿Señora? ¿Suárez? Ok, gracias. Suárez Galindo. Gracias. Eidi Ginette Suárez Galindo. Jenny Joana Arévalo, Luis Carlos Cartagena, José Díaz. Doctor Bermón, qué dolor, dijiste subsunción.
te la tiraste. Diego Lazo y Germán Giancarlo, es decir, el doctor Bermond no pudo quedar por esa razón. El doctor Carlos Quivano también está exonerado, José Alfredo Mojica también, Brenda Correa, Iván Gómez, Rafael Arias, Gina Paola Carranza, Roberto Beltrán dijo real, él no. Andrés Casas, sí. Angie Juliet, sí. Yesid Camilo, sí. Kiara Vanessa también. Miguel Ángel también. Camilo Acero también. Y nadie más. El resto, doctores, deben presentar el ejercicio de exoneración que les da la posibilidad hasta mañana a las 8 de la mañana de quedar exonerados. Si no lo cumplen o no les queda bien, no cumplen con el ejercicio que se les enviará en este momento al WhatsApp, pues tendrán que presentar el parcial final el día sábado. El parcial 1, perdón, el día sábado. ¿Por qué? Porque mañana va a haber clase normal. No vamos a perder 2 horas de clase haciendo un parcial para tan pocas personas y más bien avanzamos. ¿Listo? Doctor Franz Bell me dice que el concurso era aparente. Venga, a ver, revisamos. Franz Bell. Aparente de feminicidio y domicilio doloso. Sí, señor, tiene razón. Franz Bell Rodríguez también. Qué pena con usted, doctor. Listo, doctores. Como siempre, es un gusto. Nos vemos mañana y ya les envío el ejercicio de exoneración para el resto que no pudo quedar. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego. Que descansen, doctores. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, hasta luego.